Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo video de los cortos de HD. Hoy vamos a comenzar una miniserie sobre los monumentos del centenario. En 1910, cuando se cumplían 100 años de la Revolución de Mayo, las comunidades que estaban viviendo en la Argentina, muchas se juntaron y decidieron hacer un regalo para el país. Todos conocen, por ejemplo, la Torre de los Ingleses, el Monumento de los Españoles o el Monumento a Colón. Pero también hubo otras comunidades más pequeñas y algunas menos conocidas, como por ejemplo el de la Siria libanés, que en ese momento pertenecía al Imperio Otomano, el de los irlandeses o también el de los suizos. Así que mi idea es hacer como un pequeño recorrido por cada uno de estos monumentos para conocer algunos detalles y contar la historia de los que la mayoría no sabe que existen. Por ejemplo, yo desconocía muchos de los monumentos, no sabía que existían y me enteré cuando preparé la nota para la revista Lugares del diario La Nación. Esta que ven acá. Y bueno, me pareció muy interesante y creo que vale la pena armar un video por cada uno de los monumentos. Algunos van a ser más largos, otros van a ser más cortos, pero la idea es que a lo largo de la serie vayamos conociendo cada uno de los regalos que recibió el país en el centenario. Decidí arrancar esta serie con el que es probablemente uno de los más conocidos de estos monumentos, la que es popularmente conocida como la Torre de los Ingleses. La idea de hacer un regalo a la Argentina por el centenario surge en el seno de la comunidad británica hacia 1909. Originalmente se pensó en hacer una columna, pero por suerte la idea no avanzó y primó un poco el pragmatismo y decidieron hacer una torre de reloj. La verdad que es mucho más vistoso, llamativo y también útil, porque ¿quién no ha visto para arriba cuando estaba por retiro buscando la torre del reloj para saber qué hora era? Se decide hacer un concurso para determinar cuál va a ser el diseño elegido y se eligió la obra que conocemos hoy en día, el proyecto final, del arquitecto Ambroise MacDonald Poynter. Toda la obra estuvo bastante minada de problemas, la verdad que se pensó colocar la piedra fundamental durante el festejo del centenario. La piedra fundamental es un acto simbólico en el que se da como la primera pala de tierra o se pone una piedra que indica que ahí se va a construir el edificio. Lo cierto es que la idea original era hacerlo en 1910, durante los festejos del centenario, como dije, pero bueno, la muerte de Eduardo VII causó que la comitiva británica cancelara a último momento, no pudieron venir, y entonces se pasó el acto para mucho más tarde. Recién en noviembre de 1910 se coloca la piedra fundamental. El lugar que se elige para construir la torre originalmente no era una plaza, no era un espacio público. Ahí se había construido en la década de 1850 el primer gasómetro de la ciudad de Buenos Aires, que pertenecía a la Compañía Primitiva de Gas y que había funcionado hasta la década de 1910, cuando el gobierno decide crear un parque público en ese lugar. El tema que la compañía primitiva tardó en entregar el terreno, se tardaron en hacer las obras y recién en 1912 comienza a desmantelarse todos los galpones, las construcciones y los tanques de la antigua fábrica. Eso trajo un problema porque la construcción se vio interrumpida por un pequeño evento que conocemos como la Primera Guerra Mundial, y todos los materiales eran traídos de Inglaterra, igual que mucha de la mano de obra, y por eso también se dilataron los tiempos y recién en 1916, el 24 de mayo de 1916, se terminan los trabajos y se puede finalmente inaugurar la torre. Así que tuvieron que pasar casi 7 años entre el momento en que se planteó la idea y el momento en que se logró inaugurar la torre. Así que de entrada, y esto vamos a ver que es una constante con esta serie de monumentos, siempre hay retrasos, siempre hay problemas. Y pocos de estos monumentos, especialmente los más grandes, se pudieron terminar a tiempo o cuando se esperaba terminarlos. Así que bueno, la inauguración, como dije, 24 de mayo de 1916, estuvo presente el presidente de la Nación, Victorino de la Plaza, y también el embajador inglés británico Sir Reginald Tower, que tenía el nombre ideal para inaugurar la Torre de los Ingleses.
Por muchos años la torre fue uno de los edificios más altos de la ciudad. Su estilo arquitectónico extremadamente llamativo en un área tan céntrica, la verdad que la convirtió en uno de los puntos de referencia de Buenos Aires, al punto de que hoy en día todavía es uno de los lugares obligados para visitar cuando uno está haciendo turismo o simplemente para cuando uno se sienta en las barrancas de Plaza San Martín a observar la belleza, y no es casualidad que sea uno de los puntos más fotografiados de la ciudad. La torre cuenta con un reloj que fue importado directamente de Inglaterra, como tantas otras torres de su estilo, marca las horas con su campana principal y cada cuarto de hora hace sonar lo que se llama la melodía de Westminster, que es esta que escuchamos ahora. Y que suena a los 15 minutos, a los 30 minutos, los 45 y a la hora completa la melodía. Recibe el nombre de Westminster por el Palacio de Westminster, donde está el Parlamento británico y donde está la torre donde se encuentra el Big Ben, que es tan conocida. Claramente una impronta británica enclavada en uno de los centros neurálgicos de Buenos Aires. Hasta 1925 la torre no tuvo ascensor. Fue en ese año cuando vino el príncipe de Gales, el heredero al trono, Eduardo de Windsor, que regaló el ascensor que funcionó hasta el 2000 y así fue mucho más fácil acceder al mirador. Podemos ver en la película La Bestia Humana de 1957, dirigida por Daniel Tiner, esta escena que ocurre precisamente en el mirador de la Torre de los Ingleses utilizando este ascensor regalado en 1925. Es aquí, señorita, más cerca del cielo que de la tierra. No tiene importancia. Aquí el tiempo se pasa sin sentir. No sé, quizá porque está cerca de la estación. Quizá para que usted vea todo esto que tanto me gusta. El mundo y la gente se hacen tan pequeños que no parecen de verdad. Tan lejos que ya no pueden hacernos daño. Pedro. ¿Sí? Quiero decirle algo. Tengo que darle una explicación. ¿De qué? De lo de la pulsera en el tren. No tiene nada que explicarme. Aquí está. Hubiera querido dársela anoche, pero no pude. No encontré el momento. ¿No se ha preguntado siquiera por qué mi pulsera estaba allí? Nunca me pregunto nada. Simplemente observo, es mejor. Cuando iba a entregarle la pulsera al inspector Braco, usted me miró. Entonces comprendí. Y vi en sus ojos que usted no podía haber cometido ese crimen. ¿Y solo con mirarme lo supo? Sí, creo que sí. Gracias, Pedro. Nunca me habían dicho nada tan hermoso. Y ahora, ¿por qué no me miran? A veces tengo miedo de mirar a una mujer. Miedo de mí mismo. ¿Tiene miedo de mí? ¿De mirarme? Sí, Laura. Y también de esta soledad en que estamos. Usted es muy linda. Pero quisiera ser amigo suyo y verla seguido, si fuera posible. Pasemos ahora a algo que me interesa mucho, que es atacar mitos que no tienen asidero en la realidad. Son cosas inventadas muchas veces, pasadas de boca en boca y que nadie se tomó la molestia de investigar a ver si eso es cierto. En este caso en particular, la Torre de los Ingleses, por su asociación a la comunidad británica y a los ingleses en particular, ciertamente ha traído muchas habladurías, como por ejemplo la idea de que el lugar en que se eligió poner la torre fue elegido como una venganza por la captura del barco Justina durante la primera invasión inglesa.
A los que no conocen la historia les cuento que el Justina era un barco que estaba sirviendo para la Marina Británica durante los eventos de la primera invasión, durante el avance de Liniers sobre la Plaza de Mayo. Estaban las tropas estacionadas en retiro. Y la cuestión es que el Justina se acerca demasiado, queda encallado y una fuerza de caballería se lanza hacia el río, que todos saben que el río de la Plata es muy bajo, lo que permitió a los caballos avanzar hasta el barco y capturarlo. La cuestión es que está esta idea de que justamente como una venganza los ingleses construyen esta torre, porque especialmente uno de los elementos que dicen que justificaría esto es en la cima hay una veleta que representa un barco y la gente dice, algunas personas, que ese es el Justina. Entonces toma, venganza, te clavamos en el medio de tu plaza principal un recordatorio de esta captura. Justo enfrente de la Torre de los Ingleses hay una placa conmemorativa que recuerda este hecho, entonces uno pensaría, mira, si ponen la placa acá, entonces la historia debe ser verdad. Nuevamente algunos elementos gubernamentales que toman algo, lo dicen, mira, pongámoslo acá, como para recordar la historia sin siquiera chequear si esto es verdadero o algo por el estilo. Simplemente se escucha algo, se repite y se pone. La cuestión es que me enoja, pero bueno, vamos a desarmar el mito parte por parte. Punto número 1. El Justina, una vez que uno investiga, ustedes saben que yo hice un documental sobre las invasiones inglesas donde estuve investigando bastante a fondo el ataque de Liniers hacia Buenos Aires. Cuando uno empieza a desarmar los hechos que ocurrieron, no hay una confirmación exacta de dónde ocurrió, pero lo que nos cuentan los hechos es: el Justina ataca las posiciones de retiro, Liniers manda cañones a atacar el Justina para que se retire, le destruyen el mástil principal y el barco se ve en la necesidad de escaparse. Cuando las tropas de Liniers están avanzando hacia Plaza de Mayo, el barco se acerca nuevamente hacia la costa, ataca y ahí es donde encalla. No hay chance de que el ataque haya sido perpetrado desde la posición de la Torre de los Ingleses. Es más probable, si uno ve la geografía de la ciudad, que el ataque haya sido a la altura de la avenida Córdoba. La captura fue realizada más o menos en algún punto de donde hoy está el Puerto Madero, más o menos la dársena norte, donde está Buquebús. Así que empezamos desarmando el mito de que el barco fue capturado ahí. Número 2. El Justina no era un barco militar de la Marina Británica. El Justina se une a la flota de Popham cuando viene hacia Buenos Aires. Estaban en Santa Elena y era un mercante armado. Pero tenía la particularidad de tener un calado muy bajo. Esto significa que podía navegar por ríos con poco fondo. Entonces, de esa forma, la Marina Británica lo confisca al barco y le dice: ustedes pasan a operar para nosotros. La captura de un buque de guerra, uno puede pensarlo como, ok, fue una humillación, pero la captura de un mercante armado no fue en sí mismo una gran humillación como para que 200 años después los británicos lo recuerden y decían: vamos a tomar la molestia de poner aquí nuestra torre para indicarlo. Tercer punto, el barco de la veleta, que podemos ver acá en esta imagen que tomé con el dron, no es un barco del siglo XVIII. No soy un experto en buques, así que no voy a profundizar en esto, pero sé lo suficiente como para decir que ese no es un barco del siglo XVIII, más bien parece un barco del siglo XV. Si uno piensa en algo que tiene las imágenes, lo que representa el Imperio Británico, el barco es en sí mismo un elemento fundamental. La marina era la columna vertebral del Imperio Británico. Entonces no me sorprende que tuviera un barco en la veleta. No significa que fuera el Justina. Y por último, la elección del lugar. Hay muchos que dicen: eligieron ahí porque ahí se capturó el Justina. La cuestión es que en 1903 comienzan las tratativas para convertir al espacio en una plaza. El proyecto de construir la columna, primero columna y después torre, recién empieza en 1909. Entonces, me parece, de vuelta, entramos en territorio conspiranoico como el video sobre el obelisco. Me parece que estamos hablando de que se tomaron la molestia en 1903 de decir: queremos construir ahí, hagan esto plaza, vamos a construir una torre para recordar un barco del que prácticamente nadie se acuerda.
Cuando uno empieza a entrar en estos mitos y los desarma, sí, uno se encuentra con que no tienen ningún sentido y que hacen agua por todos lados. Así que bueno, ese es me permito escaparme por una tangente para atacar otro de los mitos de Buenos Aires que no tienen pie ni cabeza. Y vamos cerrando el video hablando un poquito de qué vino después de la torre, con la torre de los ingleses. Como se imaginan, durante la Guerra de Malvinas no fue muy popular. Cuando termina la guerra, un año más tarde, cuando se cumple el primer aniversario, la torre fue atacada con dinamita. Los daños no fueron mayores, pero perdió la balustrada de la planta baja. Podemos ver en estas fotos cómo era. Todavía se guardan pedazos de la balustrada, pero no ha sido instalada de nuevo. Y desde entonces la torre siempre ha sido foco de ataques vandálicos, que por suerte han sido menores, pero completamente injustificados, porque, bueno, si bien la Guerra de las Malvinas fue una gran tragedia, la torre no tiene la culpa. Pero bueno, una de las consecuencias que tuvo fue que se decidió elegir oficialmente el nombre de Torre Monumental. La Plaza Británica o Bretaña perdió su nombre original, fue renombrada Plaza Fuerza Aérea. Y así se distanció un poco el espacio de su asociación con los británicos, en particular con los ingleses. Aunque todavía se la conoce popularmente y todo el mundo sabe que cuando uno dice ¿dónde está la Torre de los ingleses?, todo el mundo sabe de qué se está hablando, así que el nombre popular persiste sin importar el cambio de nombre. Durante años la torre estuvo bastante abandonada hasta que en el año 2000 hay una remodelación, se le quita el ascensor de 1925, se instala un ascensor más moderno. Tuve la suerte cuando recién llegaba a Buenos Aires allá por el 2003, tanto tiempo atrás, de poder visitar el mirador. Pasé varias tardes contemplando la ciudad de Buenos Aires desde las alturas, pero lamentablemente, de nuevo por falta de mantenimiento y otras vueltas de la historia, la torre perdió el acceso al mirador, estuvo cerrada mucho tiempo hasta que hace unos años se refaccionó todo, se recuperó y hay visitas al mirador. Les recomiendo que si están por Buenos Aires, si tienen la oportunidad, no se lo pierdan. Creo que todavía siguen, pero bueno, viste cómo es esto. Así que si están, averigüen, si está funcionando, ni lo duden, se suben al mirador y disfrutan de una de las mejores vistas de Buenos Aires. Y si no están en Buenos Aires o por el motivo que sea no pueden ir, nunca se olviden que tenemos disponible en el canal de YouTube está la visita 360 VR, realidad virtual, donde pueden también visitar la torre. No es lo mismo que estar ahí, pero también tienen acceso al mecanismo de reloj y a las campanas. Así que aunque hayan ido, también es un buen complemento, se los recomiendo. Bueno, espero que hayan disfrutado de este video, que es el primero de una serie. En el próximo vamos a hablar del monumento a la Carta Magna y a las 4 regiones, conocido popularmente como el Monumento de los Españoles, que está en Palermo. Y no se olviden que la mejor forma de ayudarme si les gustó este video es compartirlo, dar a conocer el canal y bueno, cuanto más gente se sume, mejor. También pueden pasar por nuestra web, en la tienda van a encontrar un montón de cosas interesantes, mapas de Buenos Aires, planos, libros digitales. Hay de todo, cualquier cosa que les interese, si llevan algo me ayudan un montón. Así que bueno, les agradezco mucho que nos hayan acompañado y los veo en el próximo video de los cortos de HD.